El Señor nos continúe bendiciendo en esta ocasión. Quiero invitarles a tomar la palabra del Señor en sus manos. En el libro de los Salmos, el Salmo número 112, en el cual vamos a meditar en esta palabra bendita, en el verso 1 y luego el verso 5 al 7. Dice la palabra para gloria de nuestro Señor Jesucristo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verso 5: el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Quiero que hagamos una sencilla oración para presentar su vida, la mía, delante de Dios. Todos los que van a escuchar esta palabra en directo o en diferido, que Dios pueda hablar a sus corazones. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora, presentando a ti, Señor, la vida de todos aquellos que nos escucharán en directo o en diferido, en diferentes países de la tierra, hombres y mujeres con hambre y sed de justicia. Fortalece sus almas, obra milagros y maravillas, especialmente milagros de salvación a aquellos que no te conocen. Liberta a los cautivos, obra milagros de sanidad y de salvación. Usa este vaso de barro como tú quieras, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Ya dijimos el tema en el cual vamos a hablar de esta seguridad y confianza que debe tener el verdadero cristiano. Una confianza absoluta en la palabra del Dios que lo creó. Confianza y seguridad. Seguridad es la ausencia de peligro o riesgo. Cuando alguien está seguro de algo, se siente ausente de todo tipo de peligro, de todo tipo de riesgos. Por supuesto que humanamente esto casi es imposible. Vivimos en un mundo convulsionado, revolucionado, y tenemos inseguridad por todas partes. Por eso este término secular no se aplica a nuestra vida cristiana, porque nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Estamos confiando verdaderamente en la presencia, en la palabra, en el Dios que nos salvó, que nos
formó, que nos creó y nos salvó y nos levantó para ser instrumentos útiles en sus manos. En Él tenemos una absoluta confianza. Las demás cosas fallan. El hombre falla. Los sistemas fallan. Todo tiende a fallar. Aún las organizaciones más poderosas del mundo tienden a fallar. Las empresas más grandes tienden a quebrar. Todas las cosas aquí en la tierra son inciertas, incluyendo nuestra propia vida. El apóstol Pedro dice que el hombre como la hierba son sus días y que florece como la flor del campo, que hoy es y mañana no es. Así como es la flor, se marchita la hierba, marchítase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Como esa palabra del Dios inmutable y verdadero permanece para siempre, entonces mi confianza, mi seguridad debe estar puesta en Él al 100%. Si la mano de Dios no lo guarda, no lo protege, si el Dios Altísimo no hace nada por su vida o no hiciera nada por usted o por mí, estaríamos en un desamparo total, porque las demás cosas son inciertas, inseguras, inestables. Hoy son y mañana ya no son. La confianza se define o se aplica a la persona en quien se puede confiar. Alabado sea Dios. Y definitivamente aquí encontramos algo. Si la confianza, esta palabra se define en la persona en que se pueda confiar, es cierto, hay personas en las que confiamos, en las que esperamos, pero a causa de la inestabilidad del hombre, a causa del desagradecimiento del hombre, a causa de la naturaleza del hombre, que tiene una naturaleza pecaminosa, caída, se pueden esperar muchas cosas distintas, raras y hasta peligrosas de personas en las cuales usted ha confiado. Por eso la confianza absoluta no puede estar en ningún otro ser, en ninguna otra cosa, sino en la palabra del Dios que nos creó y nos salvó, en la palabra del Dios vivo y en la persona de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria por siempre. Todo verdadero cristiano debe tener esa confianza absoluta en el Dios creador y salvador y en su palabra. Pero también es importante que entienda esto, hermano y hermana, que usted y yo tenemos que tener seguridad de nosotros mismos, confianza en lo que somos, en lo que hacemos. Hay personas que confían absolutamente en Dios, pero cuando se trata de ellos creen que no sirven para nada. Se aíslan, se arrinconan a sí mismos, se están desafiando y se están
autolimitando y concretándose en la imposibilidad de las cosas. Es decir, la persona debe entender claramente que Dios es absoluto, que Dios es soberano, que no hay otro por encima de Él, pero que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y yo debo entender que si Él me salvó, me levantó, yo puedo ser un instrumento útil en sus manos. A eso me refiero. Usted debe saber que es una persona útil en las manos de Dios. No puede aislarse, no puede arrinconarse, no puede acomplejarse, tener esos complejos de inferioridad, pensar que todo mundo es superior a usted. Espiritualmente hay un principio que la palabra establece, y es que yo debo tener a los demás como superiores a mí, en el sentido espiritual. ¿Por qué razón? Para que el orgullo, la soberbia, la altivez no se apoderen de mi vida y pueda yo mirar a los demás con respeto, dándoles el lugar y la posición que deben tener. Pero físicamente, materialmente hablando, todos los seres humanos somos iguales en cuanto a la creación, en cuanto a la formación, en cuanto a los propósitos divinos de Dios con nosotros. Dentro de una iglesia no vale más aquel que tiene unos zapatos caros y el otro no tiene zapatos. Para Dios son iguales. Para Dios es igual el analfabeto que aquel que es una persona profesional, letrado, ilustre, profesionalmente hablando. Puede ser un gran empresario, puede ser un gran científico, puede ser un conocedor de cosas muy extraordinarias en la vida, descubridor, creador de cosas, como el que creó la luz, como el que creó la energía eléctrica, el que creó las naves espaciales, los submarinos, todos estos inventores de tantas cosas que han habido en la tierra y que existen, son de una jerarquía humana en su oficina, en su empresa, mayor que otro. Y dentro de las empresas, dentro de los ejércitos, dentro de los cuerpos policíacos, hay escalones de mando. Uno es superior al otro, pero cuando llegamos al conocimiento de Dios y estamos dentro de la congregación de los redimidos por la sangre de Cristo, allí el ingeniero tiene que guardar su diploma, su carnet de ingeniero, y es el hermano fulano. Es igual que aquel que no sabe ni escribir su nombre. Estas son las líneas paralelas que nosotros debemos entender, que lo absoluto pertenece a Dios, lo limitado pertenece al hombre. Sin embargo, cada persona debe autovalorarse. Cada persona debe reconocer que vale por lo que tiene de Dios en su vida, por la conducta divina, por las cosas que Dios le entregó a su vida. Tiene un valor incalculable, pero vale para Dios. No podemos hacer alarde, ni enorgullecernos, ni creernos grandes en la tierra, porque no lo somos. Definitivamente Dios está en contra del orgullo, de la altivez, de la grandeza humana.
La palabra dice que Dios al altivo mira de lejos. La persona altiva está en contra de Dios, de su palabra, de su poder. El humilde, la comunión íntima del Señor es con los humildes, con los pobres de espíritu, con aquellas personas que no hacen alarde a lo que tienen y alarde a lo que saben, sin caer en el extremo de acomplejarse por lo que no tiene, por lo que no sabe, y tampoco acomplejarse, tener un complejo de grandeza, de superhombre, de grande, de poderoso en la tierra, porque el hombre está limitado a muchas cosas. Yo quiero dejar en su corazón esta palabra importante, que el hombre debe tener confianza y seguridad en Dios y su palabra. Aquí el verso 7 de este Salmo número 112 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. La verdadera persona, el verdadero hombre o mujer que sirve, que teme a Dios, no tiene que tener temor, terror, miedo, pánico de malas noticias. ¿Por qué? Su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa confianza es la que quiero que usted entienda. El verso 1 de este salmo dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en cuyos mandamientos se deleita en gran manera. La persona que teme a Dios, que se deleita en la palabra, que se deleita en la ley divina, este hombre no tendrá terror de malas noticias. Esta persona, su corazón está firme, confiado en Jehová. Es precioso esa confianza absoluta en el Dios que nos creó y en su palabra. Dice el Salmo número 40 de la siguiente manera en el verso 4 y 5. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, que no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos entre sí. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esto es maravilloso. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. 3 veces bendito aquel que su confianza está puesta en Dios, en el Dios inmutable, en el Dios de la Biblia, en el Dios del Evangelio, en el Dios de la iglesia. 3 veces bendito el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y entonces, en forma testimonial, habla el salmista y dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas para con nosotros. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados.
Y esa es una grande realidad. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier ser humano que sirve a Dios y que ha transitado muchos años en esta tierra, no puede enumerar los milagros, maravillas, prodigios, portentos que Dios ha hecho en toda su vida a través de ese hombre, de esa mujer, de ese ser humano que sirve a Dios. Son incontables las cosas que nosotros vemos milagrosas todos los días de nuestra vida. El capítulo 17 del libro del profeta Jeremías me agradan mucho estos versos de la palabra. El versículo 7 y dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Eso es grande, porque no solamente confía, sino que la confianza de él plenamente está puesta en el Dios que lo creó, en el Dios al cual le sirve, de quien es, como dijo Daniel, de quien soy y de quien sirvo, y como dijo Pablo también, el Dios de quien soy y de quien sirvo. Muchos confesaron de quién eran y a quién le servían. Y aquí la palabra dice: bendito el varón que confía en Jehová. Eso es grande. Y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es importante, maravilloso, muy maravilloso realmente, porque aquí hace una alegoría, una comparación, una figura del hombre con un árbol, y un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Los árboles que están a la orilla de los ríos nunca conocen el verano, nunca saben de sequedad, nunca dejan de dar fruto. Hay árboles a la orilla de los ríos que todo el tiempo tienen frutos, porque tienen las raíces junto a las corrientes. Alabado sea el Señor. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Hay árboles en lugares alejados de las corrientes de las aguas que cuando viene el verano todas sus hojas se caen. Parece como que se hubiera secado el árbol. El tallo, las raíces están profundizadas y están alimentando aquel árbol, pero no se le ve vida. Esto es lo que quiere decir la palabra. La persona que sirve a Dios y que está confiando en el Señor, que tiene seguridad en Él, sus raíces están puestas como los árboles en las corrientes de las aguas, y no se darán cuenta cuando viene
el calor. Su hoja estará verde. Eso habla de la vida de una persona. Se refleja en su rostro, en su cara, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Se refleja la vida. Si hay vida espiritual, la persona tendrá su corazón lleno de la palabra. Todo el tiempo estará hablando de la palabra de Dios. Hay gente que dice: me siento aburrido en esta casa, porque aquí solo de la palabra de Dios hablan. Cuando la persona es como este árbol que presenta aquí la escritura, que sus raíces están a la orilla donde están las fuentes de las aguas, sus hojas son verdes, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. En el año que viene el verano, la sequía, lo seco, lo difícil, un verano, una falta de agua, una sequedad por meses, cualquier tierra se desquebraja, cualquier hierba se seca, las raíces quedan ocultadas entre la tierra, la hierba desaparece hasta que no vuelve a llover. Pero cuando este hombre, este instrumento de Dios, el verdadero cristiano, que sus raíces están puestas sobre la fuente eterna, que es el Dios que nos llamó. Él es nuestra fuente inagotable. Él es la vida. Él no tiene, Él produce la vida. Él es la vida. Él es la gloria nuestra, la fuerza nuestra, la fortaleza nuestra. Y en un tiempo difícil como el que estamos viviendo en la tierra, se necesita realmente tener una confianza clara, concreta, de lo que Dios puede hacer con nosotros. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Absoluto significa que existe por sí mismo, independientemente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. Por eso este término es aplicado al Dios Altísimo. Él existe por sí mismo, no fue creado por el hombre. No es un ser creado. De modo que podemos decir confiadamente, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.